¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos encontramos aquí en nuestro canal, su canal Estudiando el Verbo. Y en esta ocasión queremos presentar, exponer, con la ayuda de Dios, un análisis profético. Inicialmente este tema, que es del pastor Walter Bate, fue titulado ¿Por qué el 2025 debió despertarte? Pero al analizarlo, hemos dado un nuevo título a este tema, ¿sí? Así que antes de considerar el nombre de este tema, antes de abrir la palabra de Dios, quisiera que me acompañaran para tener una palabra de oración en esta hora. Oramos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, oh Padre, porque tú solamente mereces la suprema honra y alabanza por los siglos de los siglos. Te pedimos humildemente en esta hora, oh Señor, nos limpies, nos purifiques, perdones nuestros pecados, oh Padre clemente y bondadoso, que eres tardo para la ira y grande misericordia. Queremos, oh Padre, que el Espíritu Santo nos guíe en esta hora y que tu palabra sea, como siempre, la regla de fe para nosotros solamente, y que podamos, oh Padre, al presentar este tema, llegar a todas las personas que tú tienes designado en este momento, Señor. Gracias, oh Señor, bendice a los que nos están escuchando y a los que nos han de escuchar, oh Padre, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos, te lo rogamos humildemente todo. Amén. El título de este tema es El movimiento hacia una teocracia y la ley dominical. ¿Por qué el 2025 debió despertarte? En la actualidad se observa un movimiento estratégico que busca transformar la estructura política de los Estados Unidos de América en una nación cristiana bajo una interpretación estricta de la Biblia. Este fenómeno, liderado por un pastor, liderado por una figura como Douglas Wilson, no es un evento aislado, sino que representa un esfuerzo coordinado para alcanzar la dominación cristiana global mediante la toma de control de los centros de poder nacional. Y antes de ir a la palabra de Dios, quisiera presentar algunos puntos principales de este tema. Así que vamos a enlistarlos y vamos a irlos desarrollando uno por uno. Número 1, el objetivo de una teocracia cristiana. Número 2, acceso al poder político y el segundo asedio. Número 3, el cambio climático como el pegamento de la unidad. 4, citas del Espíritu, profecía e información externa. Finalmente, la conclusión y, por último, haremos una oración final. Así que quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, y podamos meditar en esta cita que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante. Después vi otra bestia, dice el versículo 11 de Apocalipsis 13, que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió fundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo al que no la adorare. Vamos entonces
pues a entrar al primer punto. El versículo 15, al hablar de que se le permitió infundir aliento, utilizan la palabra griega pneuma, espíritu, viento, aliento. La imagen simbólica que Juan contempló en visión fue animada por el poder de la segunda bestia que obra milagros. La nueva organización comienza a funcionar y, como su predecesora, amenaza con aniquilar a los que se nieguen a cumplir sus dictados. Ya hemos venido diciendo que los teólogos y comentadores, al hablar de esta segunda bestia de Apocalipsis 13, se refieren a un poder político que hoy por hoy es una potencia mundial y que por medio de la violencia, de la tiranía, de la autoridad que le es conferida por la primera bestia, infunde miedo a los moradores de la tierra, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que no es otra cosa más que hacer un cambio aparente, ¿verdad? Donde vemos a un líder, el pastor Doug Wilson o Douglas Wilson. Entramos al primer punto de una teocracia cristiana. Ha declarado abiertamente que su misión es que Washington D.C., los estados y la nación entera se conviertan al cristianismo. Entonces, de la democracia a una república cristiana. Wilson cuestiona el sistema actual, sugiriendo que en una democracia secular el pueblo demos es la autoridad, pero en una república cristiana la autoridad debe ser Cristo. Esto pudiera ser a todas luces, sin duda, un engaño de Satanás. A todas luces un engaño de Satanás. Porque vemos en este objetivo, en esta teocracia cristiana que se quiere implementar y que la están patrocinando a través de líderes evangélicos, protestantes, cristianos, una unión de la iglesia y el Estado, en la cual sin duda se van a cumplir por lo menos algunas profecías en cuanto a que la nación, que inicialmente era protestante, se convierta o sea hecha una imagen de la primera bestia. Hay una visión de denominación global en todo esto. ¿Por qué? Su plan incluye suplantar otras religiones como el Islam a través de medios específicos y la difusión del evangelio, con el fin de establecer un mundo cristiano. A todas luces, sin duda, estaríamos viendo, si esto se cumple, un nuevo orden mundial. Y hay una estrategia institucional. El movimiento se basa en la construcción de instituciones y la plantación de cientos de iglesias para apoderarse literalmente de pueblos y ciudades. Wilson estima que una teocracia plena podría consolidarse en unos 250 años. No creo que, así como estamos viendo ya las señales de la segunda venida de nuestro Salvador en las nubes de los cielos, pueda cumplirse esto. Sin duda, a todas luces, es un engaño de Satanás. Vamos al punto número 2, acceso al poder político y el segundo asedio. Pero antes quisiera definir desde la perspectiva bíblica lo que significa teocracia. Significa el gobierno directo de Dios sobre el pueblo, donde la voluntad divina es ley suprema, como se vio en el antiguo Israel antes de los reyes, con Dios comunicándose a través de profetas y leyes reveladas y culminando en la futura y perfecta teocracia
del reino de Jesucristo. La teocracia implica vivir según los principios divinos, en lo personal y social, buscando establecer el orden de Dios en los hogares y en la sociedad, aunque históricamente Israel rechazó este modelo pidiendo reyes humanos. Existen algunos conceptos claves dentro de la teocracia bíblica. Uno de ellos, y el principal, es que Dios es el soberano universal. Dios es el único rey verdadero, no un monarca terrenal. La ley divina, lo que los judíos llaman la Torá, y la voluntad revelada por los profetas son la base de la legislación y la vida. Hay representantes terrenales, como lo hubo en el Antiguo Testamento, como Moisés, los jueces, y más tarde los reyes como David, quienes actúan como delegados de Dios bajo su autoridad. Pero hay una controversia, ¿verdad? Lo ideal contra la realidad. El plan original era una teocracia, pero el pueblo pidió reyes humanos, de acuerdo a lo que dice ahí en 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, lo que fue un rechazo al gobierno directo de Dios. Y si buscamos algunos ejemplos de esto, está ahí en el Jardín del Edén, el primer ejemplo del gobierno teocrático antes de la rebelión de Adán y Eva, ¿verdad? En el Israel antiguo era gobernado por Dios a través de líderes como Moisés y los jueces hasta la monarquía. Posteriormente, el reino de Cristo, la verdadera y perfecta teocracia, se establecerá plenamente durante el milenio del reinado de Jesucristo en la tierra. Bien, entonces retomemos el punto número 2, acceso al poder político y el segundo asedio. Este movimiento ha logrado una influencia significativa en la administración actual, con figuras de alto perfil como el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, quien es seguidor de las enseñanzas de Wilson. La inminencia del conflicto. Las fuentes señalan que, a diferencia de 1888, donde la persuasión detuvo ciertos avances, ahora nos enfrentamos a un segundo asedio, donde los argumentos no cambiarán el curso de los eventos. El punto del conflicto. Se ha declarado explícitamente que el tema del sábado y el domingo será el punto central de discusión, sugiriendo que los adventistas deberían abandonar su día de reposo para seguir la corriente social. Punto número 3. El cambio climático como el pegamento de la unidad. A pesar de las diferencias teológicas, la crisis climática se presenta como el factor que unirá a diversas religiones y facciones políticas. Y esto suena como a chantaje, ¿verdad? Para aquellos que tienen toda la fe en nuestro Salvador, ¿verdad? Por lo que, sin duda, será una realidad la legislación dominical. ¿Mediante quién? Mediante activistas climáticos, ¿verdad? Y líderes religiosos, a través de documentos del Vaticano como Laudato Si y textos islámicos. Estos están sentando las bases para una acción climática eficaz. ¿Qué significa Laudato Si? Vamos a ver. Laudato Si es una frase que utilizó el Papa Francisco, quien actualmente ha sido llamado al descanso, y significa alabado seas, y es el título de la encíclica de este mencionado Papa sobre el cuidado de la casa común, es decir, el planeta Tierra, inspirada en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, llamando a una ecología integral para proteger el medio ambiente y los más vulnerables. Es un llamado a la acción para una conversión ecológica, reconociendo la interconexión entre la crisis ambiental, social y espiritual, y promoviendo un desarrollo sostenible y solidario. Para el Papa, vivimos en una crisis ecológica que aborda el daño que los humanos provocamos por el uso irresponsable de los recursos naturales y la explotación. Y también es un llamado a la acción, invita a todos los individuos
comunidades políticos a un cambio de estilo de vida y buscar soluciones ante la crisis climática y de biodiversidad. En resumen, el Laudato Si es un documento fundamental que une la fe, la ecología y la justicia social, inspirando un compromiso para sanar nuestro planeta y a nosotros mismos, según el Papa Francisco. Todo esto, sin duda, habrá que analizarlo perfectamente porque lo utilizarán para la legislación dominical, so pretexto de sentar las bases para hacer oficial el cambio de día de reposo el domingo por el sábado bíblico. Y van a hacer un llamado para la unidad por el bien de la tierra. Si se propone el domingo como día de descanso para darle un respiro a la tierra, los activistas se unirán al movimiento religioso formando el pegamento que unirá al nacionalismo cristiano con movimientos globales. Y en el punto 4 vamos viendo lo que dice el Espíritu Profecía y alguna información externa. Como ya mencionamos en nuestra conversación anterior, dice el pastor Walter Bate, Elena G. de White advirtió en El conflicto de los siglos, página 439, que cuando las iglesias principales se unan en puntos comunes de doctrina, influyan en el Estado para imponer sus decretos. Voy a repetir nuevamente, que cuando las iglesias principales se unan en puntos comunes de doctrina, ¿quiénes son las iglesias principales? Sin duda, una de las principales es la Iglesia Católica Romana. De ahí, la Luterana, la Metodista, la Bautista, por mencionar unas de las más importantes, se unan en puntos comunes de doctrina e influyan en el Estado para imponer sus decretos. El América protestante habrá formado una imagen del sistema romano. Y se va cumplido lo que dice el versículo 14 de Apocalipsis 13, que dice, y repito, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, de acuerdo al Espíritu de Profecía, a la pluma inspirada de Elena G. de White, en El conflicto de los siglos, página 439, cuando las iglesias principales se unan en puntos comunes de doctrina e influyan en el Estado para imponer sus decretos, en este caso una ley dominical, la América protestante habrá formado una imagen del sistema romano. Esto coincide con el llamado de las fuentes a decir si nuestra norma será el consenso social, la definición papal o las escrituras, es decir, o la Biblia. ¿De qué lado estás tú, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Estás del lado del consenso social, de la definición papal, es decir, del Laudato Si, o lo que dice la palabra de Dios? Vamos a concluir, estimados amigos y hermanos. La historia demuestra que cuando un sistema intenta legislar la moralidad religiosa, el resultado inevitable es la persecución y la catástrofe. Estamos ante una ventana de oportunidad abierta por Dios para despertar de nuestro letargo, entendiendo que los eventos actuales son señales de que el tiempo apremia. La decisión final no será política, sino de fidelidad a la palabra de Dios, sobre cualquier consenso humano. Hasta aquí, con este análisis que, de acuerdo al título, nos habría de despertar el año que acaba de terminar. Oremos. Padre eterno, te agradecemos por revelarnos la hoja de ruta de los eventos finales. Te pedimos que nos ayudes a no ser movidos por el temor, sino por una fe inquebrantable en tu palabra. Danos sabiduría para discernir los movimientos que buscan suplantar tu ley y manténnos fieles al verdadero día de reposo.
al sábado, al Sabbat. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu amor mientras el mundo se prepara para el conflicto final. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te suplicamos, te pedimos, te agradecemos todo. Amén, amén. Hasta pronto.